Vamos a empezar un poquitico porque se está demorando, como vemos. Este es un nuevo sistema que no lo conocemos ni tampoco ellos nos conocen. Entonces le hago una invocación que Miret me pidió. Vamos a pedirle al Señor que nos ilumine, que nos dé gracias y que nos ayude a adaptarnos a las situaciones distintas de la vida, como pasa hoy. Y también que todo lo que hoy aprendamos aquí sirva para el futuro de nuestra patria. Vamos a hablar del manifiesto de Montecristi con la sabiduría de Miret, que ha estado esperando pacientemente. Entonces le damos gracias al Señor por estos alimentos que vamos a recibir, que las energías que con ellos obtenemos hagamos siempre su santa voluntad. Podemos ya empezar, gracias a Miret. La muchacha está entregando porque se le rompió la imprenta y entonces se ha demorado un poco el proceso. Pero ahora mismo te lo traigo. ¿Usted ya lo llenó? Sí, ya. Ya. Es un tipo pizza que no mencionamos. bueno, le damos la palabra a Germán Miret, que nos va a hablar, como saben ustedes, del manifiesto de Montecristi. Algo que a mí se me ha olvidado por completo, pero nos va a recordar. Bueno, primero que todo, buenos días a todos y gracias por la asistencia. El tema de hoy, yo no sé. ¿Perdón? El volumen. Yo lo subo. No, pegado no. Voy a comer el micrófono. 1, 2, 3, probando ahora. ¿Está bien? Ahora sí, ok, perfecto. El tema de hoy yo lo saqué de un programa que hice. Ustedes saben que en la Fundación Félix Varela tenemos un programa semanal por Radio República que se llama La Cuba que Perdura. Entonces cada semana tengo que preparar un programa nuevo. Y se me ocurrió hacer uno este es de 1 año y pico, 2 años hace que lo hice, sobre el manifiesto de Montecristi. El manifiesto de Montecristi yo nunca lo leí completo, leía pedazos porque lo encontraba tan aburrido, tan tedioso en muchos puntos, pero como quería hacer un programa, pues entonces lo leí. Leyéndolo me di cuenta de algo que quiero compartir con ustedes y es una teoría que yo tengo. Martí escribió los versos sencillos, versos bien cortos, bien bonitos, con mucha profundidad. Sin embargo, el último escrito que hizo fue precisamente el manifiesto de Montecristi. Fue lo último que él escribió. Lo último que escribió porque fue antes de salir de Santo Domingo para Cuba. Martí era un hombre muy intelectual, era un estudioso, conocedor de arte, conocedor de letras, de autores contemporáneos y de autores clásicos. Y analizando el documento vemos que hay una similitud con ideas de la guerra que vienen de la antigüedad. Y pienso que tal vez Martí fue influenciado por estas ideas cuando redactó el manifiesto. En el siglo V de esta era, en el año 426, San Agustín de Hipona escribió, que era un obispo de la Iglesia Católica, escribió una gran obra que tituló La Ciudad de Dios, en la que analizaba las causas justas, las razones legítimas por las que se podía ir a una guerra. Muchos años después, 700 años después, Santo Tomás de Aquino escribe Jus Bellum. Jus Bellum quiere decir guerra justa. Y ahí desarrolla y amplía
los postulados que había hecho San Agustín 700 años antes que él. San Agustín especificaba que el criterio cristiano de una guerra justa lo implica que se va a la guerra para conseguir la paz, y que esa es la aspiración suprema del ser humano. Y entonces enumeró unas ciertas razones de cuando una guerra podía ser válida, justa la llamó él. Recordemos que Martí llamaba a la guerra justa y necesaria. En Cuba hoy en día le dicen la guerra necesaria. Yo me imagino que le quitaron la palabra justa para quitarle el simbolismo católico mezclado con la misa. En la misa se habla, es justo y necesario, Señor, darte gracias en todo tiempo y lugar. Bien, Santo Tomás enumeró las razones válidas para ir a una guerra. Que la causa por la que se lucha sea una causa justa. Que sea declarada por una autoridad competente. Que la intención sea buena. Hay autores que dicen que son 4 las proposiciones que hace de Santo Tomás, pero yo encontré que son 6 o 7. Que tenga la posibilidad razonable de triunfo. Que los métodos que se empleen sean proporcionales a la finalidad que se persigue. O sea, no es destruir un pueblo para ganar una guerra, es simplemente ganarle la guerra a ese pueblo. Y que sea la última alternativa. Que no haya otra opción que ir a la guerra. Entonces vamos a ver cómo Martí escribe en el Manifiesto de Montecristi y cómo se relaciona el manifiesto precisamente con los escritos de San Agustín y de Santo Tomás de Aquino. En el primer párrafo, y sin mencionar para nada ni a San Agustín ni a Santo Tomás, ni siquiera a Jos Bellum la cita tampoco, ya Martí da a entender que la guerra que él propone en Cuba cumple con todos esos requisitos. Sin mencionarlo, él está explicando que coincide con esos requisitos. En el primer párrafo también reconoce que esta nueva guerra organizada por el partido que él preside, el Partido Revolucionario Cubano, es la continuación de la guerra comenzada por Carlos Manuel de Céspedes en el año 1868. Y entonces esto escribe Martí. Yo voy a citar mucho del escrito de Martí. La revolución de independencia iniciada en Yara, después de preparación gloriosa y cruenta, ha entrado en Cuba en un nuevo periodo de guerra. En virtud del orden y acuerdos del Partido Revolucionario en el extranjero y en la isla, y de la ejemplar congregación en él de todos los elementos consagrados al saneamiento y emancipación del país para bien de América y del mundo. Y los restantes electos de la revolución que hoy se confirman, reconocen y acatan su deber. O sea, ahí está dando razones de la autoridad, de dónde viene la autoridad para ir a la guerra. Y entonces añade en líneas posteriores que la patria no se ha de ensangrentar sin razón y sin justa esperanza de triunfo. Ahí están 2 de los señalamientos de San Agustín precisamente. No puede ser una guerra cruenta sin razón y tiene que tener esperanza de triunfo. En Apología, la Real Academia de la Lengua Española dice que es el discurso de palabra o por escrito en defensa o alabanza de personas o cosas. Si detallamos párrafo por párrafo el manifiesto de Montecristi, nos damos cuenta que Martí hace una apología continua y completa de la guerra que él va a comenzar. Da razones por las que de lo que pretende y siente una gran responsabilidad sobre sus hombros y quiere que todos, no solo los cubanos y los españoles, sino América y el mundo estén conscientes que la razón acompaña a los guerreros cubanos que van a ella con las mejores intenciones. Y pasa a explicar lo que es y lo que no es la guerra que él convoca. He recortado muchos párrafos porque, como dije, él escribe largo y sin puntos ni coma. 8 renglones sin una coma. Escribe Martí: la guerra no es, en el concepto sereno de los que la representan, el insano triunfo de un partido cubano sobre otro. Aquí también tenemos que acordarnos de la situación en Cuba actual, como nada de esto lo practican ellos. No es el triunfo de un partido cubano sobre otro o la humillación siquiera de un grupo equivocado de cubanos, aquí está hablando de los anexionistas probablemente, sino la demostración solemne de la voluntad de un país harto probado en la guerra anterior
como para lanzarse a la ligera en un conflicto solo terminable por la victoria o el sepulcro. Vuelve a repetir que es una guerra que se puede ganar. La guerra no es la tentativa caprichosa de una independencia más temible que útil, que solo tendrían derecho a demorar o condenar los que mostrasen la virtud y el propósito de conducirla a otra vía, más viable y segura. O sea, que aquí le está diciendo que si alguien está opuesto a la guerra, que haga una proposición mejor. Y añade que la independencia no debe en verdad apetecer a un pueblo que no la pueda sustentar. O sea, de nada vale ganar la guerra, ser independiente y que sea un desastre el país, sino ser el producto disciplinado de la resolución de hombres enteros que en el reposo de la experiencia se han decidido a encarar otra vez los peligros que conocen de la guerra anterior, convencidos de que en la conquista de la libertad se adquieren las virtudes necesarias para mantenerla. El sacrificio de ir a la guerra dará, pensaba Martí, las virtudes para poder conservar el país entero. La guerra no es contra el español, que en el seguro de sus hijos y en el acatamiento a la patria que se gane, podrá gozar respetado y aún amado de la libertad que solo arrollará a los que le salgan imprevisores al camino. O sea, los españoles, a pesar de que pierdan la guerra, van a ser bienvenidos y queridos en Cuba. Los que fomentaron, habla de la guerra, pueden ahora llevar su voz declaran en nombre de ella ante la patria su limpieza de todo odio y su terminante voluntad de respetar y hacer que se respete al español neutral y honrado en la guerra y después de ella, y de ser piadosa con el arrepentimiento e inflexible solo con el vicio, el crimen y la inhumanidad. Esta frase de la limpieza del odio a mí me trae en mente a José Antonio Echeverría. En su testamento político él habla de la pureza de sus intenciones antes del ataque a Palacio. Además también qué diferencia toda esta frase de recibimiento al enemigo después del triunfo, comparándolo con el odio que sembraba el Che Guevara, por ejemplo. Predicaba el odio implacable al enemigo. Y Martí lo primero que dice es que esta guerra no es contra el español, que todos son bienvenidos. Las repúblicas de Sudamérica ya habían ganado su independencia, pero muchos de los gobiernos que habían surgido en esa época fracasaron, cayendo en luchas internas, injusticias y corrupciones. Los gobiernos eran un desastre. Martí asegura que eso no va a pasar en Cuba y declara en el manifiesto: entre Cuba en la guerra con la plena seguridad de la competencia de sus hijos para obtener el triunfo. Vuelve otra vez a insistir que hay posibilidad de triunfo. Por la energía de la revolución pensadora y magnánima y de la capacidad de los cubanos, cultivada en 10 años primeros de fusión sublime y en las prácticas modernas del gobierno y el trabajo para salvar la patria desde su raíz. Menciona entonces problemas que surgieron otra vez en el nacimiento de esos países. Dice que esos no son de ningún modo los problemas de la sociedad cubana. En el manifiesto de Montecristi, Martí continuamente, repito, habla de la posibilidad de triunfo y la insistencia del cubano de llevar adelante la guerra con el triunfo garantizado y en el éxito que tendrá después como país de ciudadanos que sabrán gobernarse, y se puede apreciar cuando se lee este largo y complicado párrafo que voy a leer ahora. Cuba vuelve a la guerra con un pueblo democrático y culto, conocedor celoso de su derecho y del ajeno, de cultura mucho mayor en lo más humilde de él que las masas llaneras o indias con que a la voz de los héroes primados de la emancipación se mudaron de hatos en naciones, las silenciosas colonias de América. La fundación de la nacionalidad le viene a Cuba del trabajo creador y conservador en los pueblos más hábiles del orbe. O sea, Cuba tenía muchos exiliados que vivían en países que estaban muy desarrollados, participaban inclusive en gobiernos de otros países, en el ejército, por ejemplo. Maceo fue general en el ejército de Honduras y fue jefe también en Costa Rica.
el trabajo creador y conservador del pueblo más hábil del orbe y del propio esfuerzo de los hijos lúcidos, magnates o siervos, que de la época primera de acomodo, ya vencida, salieron a preparar, o en la misma isla continuaron preparando con su profundo perfeccionamiento el de la nacionalidad a que concurren hoy con la firmeza de sus personas laboriosas y el seguro de su educación republicana. Párrafo este, yo tenía que leer cada párrafo 2 y 3 veces para poder captar en sí la profundidad de lo que él estaba hablando. Está hablando de que el cubano tiene capacidad, que tiene experiencia, tiene educación y puede gobernarse a sí mismo. El civismo de sus guerreros, el cultivo y benignidad de sus artesanos, el empleo real y moderno de un número vasto de sus inteligencias y riquezas, la peculiar moderación del campesino sazonado en el destierro y en la guerra, el trato íntimo y diario y rápida e inevitable unificación de las diversas secciones del país, la admiración recíproca de las virtudes iguales entre los cubanos, que las diferencias de la esclavitud pasaron a la hermandad en el sacrificio. En este párrafo Martí se lanza a la guerra con un pueblo, repito, capacitado, más capacitado que los otros países latinoamericanos ya liberados décadas atrás, y que con el esfuerzo de todos sus hijos, ricos, pobres, campesinos, intelectuales, se van a unir en un trato diario que han tenido, superando todas las diferencias de clase y de raza. Y este mismo párrafo termina con un optimismo, es el énfasis en el manifiesto. Dice Martí, no dudan de Cuba ni de sus aptitudes para obtener y gobernar su independencia, los que en el heroísmo de la muerte y de la fundación callada de la patria ven resplandecer de continuo en grandes y pequeños las dotes de concordia y sensatez. Después pasa en el manifiesto a un tema que de ninguna manera él va a esquivar, y es las relaciones entre los cubanos negros y blancos. Uno de los argumentos que presentaban los enemigos de la independencia de Cuba era que era una sublevación de negros. Y Martí aborda esto frontalmente cuando dice: de otro temor quisiera acaso valerse hoy, sobre pretexto de prudencia, la cobardía, el temor insensato y jamás en Cuba justificado a la raza negra. La revolución, con sus cargas de mártires y de guerreros subordinados y generosos, desmiente, indignada, como desmiente la larga prueba de la emigración y de la tregua en la isla. La tacha de amenaza a la raza negra con que se quiere inicuamente levantar por los beneficiarios del régimen de España el miedo a la revolución. Cubanos allá en Cuba de uno y otro color, olvidados para siempre, con la guerra emancipadora y el trabajo donde unidos se graduó, del odio que los pudo dividir la esclavitud. Solo los que odian al negro ven en el negro odio. Entonces sigue plasmando sus esperanzas en una Cuba mejor. Su optimismo llega a juzgar la nueva actitud que tomarán los españoles en esta guerra, y así lo demuestra en este párrafo que voy a leerles. En los habitantes españoles de Cuba, en vez de la deshonrosa ira de la primera guerra, espera hallar la revolución que ni lisonjea ni teme tan afectuosa neutralidad o tan veraz ayuda, por la que ellas vendrán a ser la guerra más breve, sus desastres menores y más fácil y amiga la paz, en que han de vivir juntos padres e hijos. En aquella época había muchos hijos de españoles peleando contra España, el mismo Martí. Los cubanos empezamos la guerra, y los cubanos y los españoles la terminaremos. Lo que sigue a continuación parece dirigido a los soldados y a los ciudadanos españoles de la isla, para convencerlos de que ellos en Cuba encontrarán una patria. Dice: en el pecho antillano no hay odio. El cubano saluda a la muerte, el cubano saluda en la muerte al español a quien la crueldad del ejercicio forzoso arrancó de su casa y su terruño para venir a asesinar en pechos de hombres libres la libertad que él mismo hacía. Quisiera la revolución acogerlo en vida, y la república será tranquilo hogar para cuantos españoles de trabajo y honor gocen en ella de la libertad y bienes que no han de hallar en su propia tierra. Este es el corazón de Cuba. Así será la guerra.
Y sigue hablándole a los españoles. ¿Qué enemigos españoles tendrá verdaderamente la revolución? ¿Será el ejército que ha aprendido a respetar nuestro valor como nosotros respetamos el suyo? Y más, sienten impulsos a veces de unírsenos a nosotros en el combate. Serán los quintos se les llamaban a los soldados conscriptos en el ejército español, o sea, el servicio militar obligatorio. Serán los quintos cegados en la flor de su juventud para venir a defender contra un pueblo que los acogería alegre, como ciudadanos libres, un trono mal sujeto, o sea, estarían defendiendo el trono de España. O serán, los españoles, ¿no?, fundadores de familias y de industrias cubanas, los que se revuelvan contra la tierra que de tristes rústicos los ha hecho esposos felices y dueños de una prole capaz de morir sin odio por asegurar al padre sangriento un suelo libre. ¿Con qué derecho nos odiarán los españoles si los cubanos no los odiamos? La revolución emplea sin miedo este lenguaje, porque el decreto de emancipar de una vez a Cuba de la ineptitud y corrupción irremediables del gobierno de España y abrirla franca para todos los hombres del mundo nuevo es tan terminante como la voluntad de mirar como a cubanos, sin tibio corazón ni amargas memorias, a los españoles que por su pasión de libertad ayuden a conquistar a Cuba, a conquistar en Cuba, y a los que con su respeto a la guerra de hoy rescaten la sangre en que la de ayer manó de sus golpes de pecho de sus hijos. Los siguientes párrafos del Manifiesto de Montecristi estaban dirigidos a la América y al mundo en general. Dice Martí: la guerra sana y vigorosa desde el nacer con que hoy se reanuda en Cuba, con todas las ventajas de su experiencia y la victoria asegurada, no es solo hoy el piadoso anhelo de dar vida plena al pueblo, ni es la guerra el insuficiente prurito de conquistar a Cuba la independencia, sino si con ella no fuese la esperanza de crear una patria más, crear una patria más a la libertad de pensamiento, la equidad de las costumbres y la paz del trabajo. La guerra de independencia de Cuba es suceso de gran alcance humano y servicio oportuno que el heroísmo juicioso de las Antillas presta a la firmeza y trato de las naciones americanas y al equilibrio aún vacilante en el mundo. O sea, está ofreciendo Cuba como un país libre al mundo en general. Honra y conmueve pensar que cuando cae en tierra de Cuba un guerrero de la independencia, abandonado tal vez por los pueblos incautos o indiferentes a quienes se inmola, cae por el bien mayor del hombre, la continuación de la República Moral en América y la creación de un archipiélago libre donde las naciones respetuosas derramen las riquezas que a su paso han de caer sobre el crucero del mundo. A la revolución cumplirá mañana el deber de explicar de nuevo al país y a las naciones las causas locales y de idea e interés universal con que para el adelanto y servicio de la humanidad reanuda el pueblo emancipador de Yara y de Guaymaro, una guerra digna del respeto de sus enemigos y el apoyo de los pueblos por su rígido concepto del derecho del hombre. O sea, Martí tenía pensado inclusive dar explicaciones después de la guerra de por qué se hizo la guerra y por qué en este momento ya somos libres. Y fíjense que menciona Guaymaro. Guaymaro es donde apenas comenzada la guerra del 68 se reunieron los cubanos alzados en armas para darse una constitución civil. O sea, el militarismo no tenía cabida en el futuro gobierno de Cuba, ni comandantes ni generales gobernando, quería Martí. En cuanto que sea la última alternativa, que es la que no ha mencionado, la menciona Santo Tomás, pero Martí no la menciona, pero le escribe a Enrique Collazo una carta en que le dice: y con el pie en el barco de la guerra estaré, y si me encargasen que tentara la independencia por la paz, haría esperar el barco y la tentaría. Él estaba dispuesto a ir a donde fuera con tal de evitar la guerra si el final era la independencia de Cuba. En el último párrafo del Manifiesto de Montecristi vuelve a hacer honor
a la generación que con anterioridad inició la guerra y ahora une sus esfuerzos a la nueva generación. El relevo en la toma de las armas. Y dice en este párrafo: y al declarar así en nombre de la patria y de poner ante ella y ante su libre facultad de constitución la obra idéntica de dos generaciones, la del 68 y la del 95, suscriben juntos la declaración por la responsabilidad común de su representación y en muestra de la unidad y solidez de la Revolución Cubana, el delegado del Partido Revolucionario Cubano, creado para ordenar y auxiliar la guerra actual, y el general en jefe electo en él por todos los miembros del Ejército Libertador. Y firman entonces José Martí y Máximo Gómez. Aquí está uniendo las dos generaciones, de nuevo repito. Ahora, para terminar, Martí lo firmó con el título de delegado del Partido Revolucionario Cubano y define al Partido Revolucionario Cubano como creado para ordenar y auxiliar la guerra actual. Entonces me llama la atención el hecho de que Martí llama al Partido Revolucionario Cubano como creado para ordenar y auxiliar la guerra actual. Me pregunto si Martí lo habría creado solamente para esa guerra, con esa finalidad de ordenar y auxiliar la guerra actual. Y me vuelvo a preguntar, ¿pensaba entonces Martí disolver el Partido Revolucionario Cubano una vez que ganara la guerra? ¿Identificaba a él la revolución con la guerra? O sea, los dos términos él los utilizaba indistintamente. Y en la paz, donde no hubiera guerra, ya no hacía falta revolución, porque él identifica la revolución con la guerra. ¿Pensaría él entonces crear un nuevo partido o evolucionar el partido que ya había fundado sin el título de revolucionario? Eso no lo sé, pero lo dejo ahí para que cada cual tenga su opinión. Muchas gracias. Bueno, hemos oído esta exposición tan impresionante que yo digo, Dios mío, estoy soñando, o esto es realidad, porque Martí tiene un pensamiento que está fuera de todo. Es un optimismo, una convicción, una seguridad de las ideas. Yo había leído el manifiesto, pero no me acordaba qué solidez tiene Martí en eso. Cómo piensa en el futuro no solamente de Cuba, sino de América, y a favor también de los españoles y de la raza. No, es algo, es un curso, un tratado de humanidad, yo diría. Y realmente, digo, Dios mío, ¿hasta dónde hemos llegado nosotros? Yo no veo ese pensamiento de Martí realizado. Por supuesto, ahora no podemos ni pensarlo porque hay comunismo en Cuba. Pero aún antes del comunismo, eso de que nosotros luchábamos por el bien de los otros y de los negros y de los españoles, yo no sé hasta qué punto se dio en la realidad, porque al principio de la historia cubana fue un poquitico macarrones, entonces hubo muchos conflictos, ¿no? Hubo conspiraciones, la guerra chiquita, hubo varias cositas que no estaban de acuerdo con lo que había planteado Martí. Entonces, ¿era Martí un iluso o un profeta? ¿Sabes que los profetas también hablan en esos términos y nuevamente la gente no los cree ni los sigue? Son enviados de Dios. Pero bueno, cada uno puede hacer el juicio. No sé si tenemos alguna pregunta. Yo me imagino que todo el mundo quiere preguntar, pero a mí me parece que el sentimiento común es que esto es increíble, que hubiera habido un Martí sabiendo lo que vino después. Porque si hubiera sido todo como él lo quería, magnífico, pero yo creo que está muy lejos de eso la realidad que vivimos en Cuba desde el principio, que hubo problemas políticos y conspiraciones y guerras y todo, ¿no? Así que lo dejo ahí, ustedes si quieren opinar o hacer preguntas, ¿no? Yo creo que Martí se fundaba cuando él hablaba del futuro de Cuba en la clase de hombres que habían hecho la revolución, la guerra, tanto del 68 como la del 95, los ejemplos que había de hombres honrados. Un Francisco Vicente Aguilera, que era el hombre más rico de Cuba y perdió todo su dinero, lo entregó para la guerra, se fue exiliado para Nueva York, tenía 10 hijos
las hijas de él criadas criadas, educadas con criados, con esclavos, y trabajaban en factorías en Nueva York cosiendo. O sea, el ejemplo que tenía Martí de aquellos hombres, por supuesto que lo inclinaba a pensar que ese mismo sacrificio, ese mismo tipo de hombres sería lo que llevarían adelante la República. Por eso creo yo que él tenía tanta esperanza en el futuro de Cuba. ¿Quién fue que me pidió jamón? Álvaro quiere decir algo. Dos preguntas. La primera, ¿qué aportó Máximo Gómez en el manifiesto de Montecristi? Que por supuesto Montecristi es una ciudad de la República Dominicana, ¿no? Por eso asume el nombre del manifiesto. ¿Qué aportó Máximo Gómez? Porque tú, en la buena exposición que has hecho, te has nada más que hablado de Martí. Y si los dos estaban ahí, ¿qué aportaría Máximo Gómez? Número uno. Y número dos, ¿qué divulgación tuvo después de creado? Porque eso fue, yo creo que fue como en febrero del 95. Marzo del 95. Antes, porque ellos desembarcaron creo que el 4 de abril por Playita, ¿no? El 10 de abril. El 10 de abril por Playita. Entonces, antes de salir para Playita, ellos hicieron el manifiesto de Montecristi. ¿Qué divulgación? ¿Hay algún dato de que el manifiesto llegó a Cuba o fue publicado en algún lugar? Yo te voy a decir mi idea, no es comprobado. Primero que nada, el manifiesto él lo escribe y lo manda a Nueva York. Allá se publica en la prensa, en el periódico de La Patria, era el periódico de ellos, y el periódico Patria circulaba en Cuba. Entonces, por supuesto que no fue una publicación inmediata, total, ¿no? Ni llegó a todo el mundo en el pueblo de Cuba, pero yo me imagino que llegó a donde hacía falta que llegara. En cuanto yo me río cuando te hiciste la pregunta ¿qué aportó Máximo Gómez? Porque Máximo Gómez firmó aquí, él firmó aquí, pero hay un detalle: ¿por qué va Martí a la guerra? Ya se había acordado que Martí regresara a Nueva York y no participara en la guerra, y Martí lo había aceptado, pero en Nueva York se comete el error en el periódico Patria de publicar que Martí y Máximo Gómez ya están en Cuba peleando y ellos estaban todavía en Santo Domingo. Entonces Martí va con el periódico a Máximo Gómez y le dice: mire, general, ya se da la noticia de que yo estoy en Cuba, yo tengo que ir a Cuba. Y entonces lee aquí, y Máximo Gómez le dice: no, léalo usted, que a mí no me gusta leer, no me interesa. Era de armas. O sea, esto lo escribió Martí. Máximo Gómez lo leería, por supuesto, o Martí se lo leería a Máximo Gómez porque no quiso ni siquiera leer el periódico. Y lo firmó porque estaba de acuerdo. Pero yo estoy completamente seguro que esto es 100% José Martí. Pedro. De la oportunidad. Sí. El manifiesto he oído en dos oportunidades, puede que haya más, pero yo no las he oído. En dos oportunidades, esto lo conversé con el secretario, sobre trabajos sobre el manifiesto de Montecristo. El primero fue en uno de los salones de la Universidad de Miami, de un trabajo que hizo el doctor José Ignacio Rasco, bien conocedor de la historia de Cuba, y ahora el de Germán Miret. La pregunta de nuestro querido amigo y director de esta organización es inteligente y precisa. Y hay una realidad en la vida, que es el hecho de quién hace el escrito. El escrito fue totalmente hecho por José Martí y posiblemente y normalmente cuando se hacen una serie de artículos de periódicos se le lee a los interesados. Y la mayor parte de las veces los interesados
dicen solamente una palabra, muy bueno, y que se publique. Esa es la realidad de la conducta del ser humano. Gómez, a través de toda su vida, demostró que no era aquel dirigente glorioso que compartía opiniones y estrategias. El trabajo que usted ha hecho. Muchas gracias. Continúe trabajando, Germán. En realidad el artículo yo cuando lo empecé para el programa dura 20 minutos y me resultó corto porque yo lo que quería establecer era la influencia de Santo Tomás en el escrito de Martí. O sea que él probablemente se basó en el escrito, los escritos de Santo Tomás. Y sí, los dos, San Agustín. San Agustín fue más diluido en cuanto a eso, porque él escribió sobre otro tema. El escrito ese de San Agustín, de la ciudad de Dios, es de 700 páginas, que nos ha llegado a nuestra época todavía, se puede leer en el internet, se encuentra. Pero eso era lo que yo pretendía, que la influencia que tuvo Martí, porque Martí tuvo otras influencias también en sus escritos. Cuando él habla de la guerra justa y necesaria, a mí me recuerda la parte del canon de la misa, donde ya lo dije anteriormente, es justo y necesario darte gracias siempre, en todo tiempo y lugar, ¿no? También Martí, por ejemplo, parafrasea a San Pablo, cuando San Pablo dice que él es romano entre los romanos y judío entre los judíos. Martí escribe: arte soy entre las artes y los montes, montes soy. O sea, él utiliza una serie de frases evangélicas que las adapta a su pensar, a su ideario. Cuando Cristo dice de poner la otra cara, Martí dice: entrego la rosa blanca al que ahora no me viene el verso, ¿no? Pero, o sea, hay comparaciones que Martí está utilizando situaciones evangélicas y él las utiliza también. O sea, que Martí tenía un conocimiento bien profundo de la religión cristiana, definitivamente, y probablemente de otras religiones también. Una pregunta, Germán, de un ignorante de la historia de Cuba y hasta de este país, porque aquí no le... Bueno, ¿se podría decir que este documento es la declaración de independencia de Cuba? ¿O hay otros documentos que pueden competir con ese? Es decir, no, esa no es como la americana, hay una declaración de independencia que fue 100 años antes de esta. ¿Se puede decir eso sobre esta? No lo creo. Esto es una apología de la guerra. El por qué tenemos necesidad de ir a la guerra. Bueno, pero eso por la declaración americana también, sí, que se van a la guerra. Pero no había independencia. ¿Perdón? No había independencia. Tampoco acá. Yo creo que se puede interpretar, cada cual puede interpretarlo también en ese sentido. Sí, a mí me parece, ¿vale? Pero soy un ignorante, así que no sé si hay otras que se pueden similar. No está titulada como eso. Claro, ya lo sé. Pero hay otra que se puede decir que por el mismo estilo, que se pueda competir con esta, como la declaración de independencia de los cubanos ante España, como la americana ante los ingleses. Pero puede haber sido lo que Martí, como creador del Partido Revolucionario Cubano, que él era el dirigente, eran las bases del Partido Republicano. La base del partido. No de independencia, las bases del partido de él. No, las bases del partido las escribió después, anteriormente en Cayo Hueso. Ahí fue donde él escribió las bases del Partido Revolucionario Cubano, que fue cuando él llegó a Cayo Hueso, que venía enfermo, estuvo 3 días en el hotel donde estaba, y ahí aprovechó y escribió las bases del Partido Revolucionario Cubano. Esto más bien yo lo interpreto como una apología de la guerra, las razones que tenemos y las esperanzas y que cumple. No lo dice, pero yo interpreto como que él está cumpliendo lo que Santo Tomás de Aquino escribió. Las razones por las que una guerra es válida. Y él está diciendo que la guerra es válida por esto, y esto, sin nombrarlos a ellos.
sin nombrar a San Agustín ni a Santo Tomás. Pero es interesante que a conciencia él analiza lo que sería la gente, que habla de las consecuencias, es inconcebible, con unos detalles que asombrosos. Él ofrece puntos de vista que a nadie tal vez se le hubiera ocurrido, eso de regalarle al mundo un país libre. O sea, eso no es normalmente por la razón que se declara una guerra, pero sin embargo él lo añade como una de las razones: regalarle a las Américas un país libre, al mundo un país libre. Y a mi amigo Pedro, en el libre de la semana pasada, hablando de Máximo Gómez, tiene un valor enorme. Todo el mundo sabe que no era cubano, pero un hijo murió junto con Maceo. Él era el que estaba con Maceo. Entonces, escribe una carta ahí sale en el libre, que a la viuda de Maceo, que es una carta, porque a él se le muere un hijo y a la señora Maceo se le muere Maceo. Yo creo que Máximo Gómez perdió 2 hijos durante la guerra, creo, no estoy seguro. Pero 2 hijos de él nacieron en La Manigua durante la guerra. Porque en aquellos años, la reforma, en aquellos años las familias de los guerreros estos se fueron con ellos. Entonces las mujeres servían de enfermeras, de cocineras, qué sé yo, y ellos salían a atacar las patrullas, las tropas españolas y demás. Que por eso esa fue la decepción que tuvo, perdona que saco un tema a otro. El general americano que se nombró Jordan, Thomas Jordan, lo nombraron jefe del ejército libertador en el año 69, cuando se destituyó a Carlos Manuel de Céspedes y después a Manuel de Quesada. Thomas Jordan se le contrató, se le pagó un sueldo por un contrato de 1 año por dirigir el ejército cubano. Y Thomas Jordan dijo, pero ustedes nunca van a hacer un ejército si ustedes se quedan peleando en el barrio. O sea, nadie se quería ir. Él quería organizar un ejército separado de la familia, lógico, y que se dedicaran todos los días a la guerra. Los cubanos peleaban y después se iban para su casa a dormir por la noche. Y eso Thomas Jordan no lo soportaba. Y sin embargo, él renunció, se quedó en los Estados Unidos, pero dedicó el resto de su vida a escribirse, como un periodista, de general y periodista, y toda su vida escribió sobre Cuba, apoyando la libertad del pueblo cubano. No, yo la comparto con ella, no importa. Debe decirle, yo no soy historiador, primero que nada soy un atrevido, segundo lo hago por necesidad, tengo que hacer el programa toda la semana y me he convertido en un estudioso de la historia de Cuba. Y honestamente hay tantos detalles de por qué uno tiene que estar orgulloso de nuestro pueblo. Los ejemplos de sacrificio son increíbles. Hermano, lo que es increíble también, que viviendo Martí tan pocos años en Cuba, conociera la mente del cubano también. Porque vivió muchos años en España, viajó mucho y vivió en Nueva York. Él salió de Cuba cuando tenía 16 años, 17 años. Fue para Nueva York, en Nueva York estuvo viviendo muchos años, se fue para Venezuela, se fue para Guatemala, después regresó a Nueva York y el hombre conocía al cubano, bueno, él era cubano y se sentía cubano, más cubano que él no había nadie. Yo no creo que Martí conocía al cubano, yo creo que quería que el cubano fuera así, es muy diferente. Conocer al cubano es ver la realidad tal cual, pero formular un ideario como ese del Manifiesto de Montecristi es algo más, es un programa de vida, es un deseo. Y yo tengo para mí que no se cumplió. Apenas empezó la República empezaron los choteos. Oye,
¿Cómo empezó la República de Cuba? No hubo problemas ya, los negros, la guerra chiquita, lo otro y lo otro. ¿Cuándo hubo lo que Martí quería? ¿En qué momento de la historia de Cuba? Se ha cumplido lo que Martí quería en el manifiesto de Montecristo. Aquí somos ya bastante mayorcitos todos, ¿no? Después de responder, sabemos que últimamente ha sido todo lo contrario. Si yo tuviera un examen frente a mí, con ignorancia, diría 1940. No sé, ¿se puede decir eso? La revolución, la Constitución del 40 fue un progreso definitivo, ¿no? Pero en la historia de Cuba han habido dos procesos muy interesantes y muy importantes para el destino de Cuba y del pueblo de Cuba. Bien, Germán se refirió a la parte de la lucha por la independencia para los pobres y los necesitados. Y si vemos en sí la Constitución de 1940, podemos decir que es un hijo bien nacido de la proyección martiana, porque el mejor gobierno legalmente que ha tenido Cuba hasta hoy fue ese periodo de gobernación que nació con esa primera juventud cubana en el poder en la República de Cuba, de 1940 hasta 1952 y un pedacito del 52 al 51. Partido Revolucionario Cubano Auténtico. Se llamó así, como bien dijo nuestro amigo, Partido Revolucionario Cubano Auténtico. Y auténtico para diferenciarlo del creído José Martí. O sea, estableció, como se puede decir, una cerca, una identificación. Queremos lo mismo que quería ese partido, pero somos otra juventud cubana enamorada de Cuba, al igual que lo tuvo aquel hombre y miles de hombres y mujeres de aquella etapa mañana. Que es lo que se creó en Cuba, en esa etapa de 1940 a 1948, un pedacito hasta 1958 o hasta 1959, y verán el deseo de una Cuba mejor cada día en proporción y en relación con los otros países de América. Pedro, y su fundador fue el único presidente que murió en Cuba. ¿Correcto? ¿Eh? Sí. Correcto. José Ramón Grau San Martín. Que hablaba mucho de él, pero fue el único que se quedó en Cuba. Los demás huyeron con el billete. Hay que espantar al caballo, decía Grau San Martín. Cuando le preguntaron si lucharon contra el cambio climático, hay que espantar al caballo. Bueno, ahora me gustaría preguntarle yo a ustedes, porque que veo que hay relativamente pocas preguntas, pero me gustaría preguntarles a ustedes la última pregunta que yo hice respecto a la finalidad que tenía José Martí al fundar el Partido Revolucionario Cubano, cómo él identificaba la revolución con la guerra. Entonces, si se terminaba la guerra con el triunfo, ya no hacía falta revolución. ¿Sería verdad eso? O sea, ¿cuál es la opinión? Le pregunto yo a ustedes. Se hubiera terminado ya las revoluciones en Cuba, porque Cuba vivía con el sueño de la revolución. Cuando llegó, cualquier gobierno decía vamos a hacer una revolución. Los estudiantes buscaban la revolución. La mayoría no sabía que el que estaba proclamando la revolución últimamente no era revolucionario de verdad, era comunista. En los primeros 15 años hubo otra guerra. ¿Tres guerritas? Sí. Pero es que todos los países, cuando alcanzan la libertad, tienen ese tipo de problemas. Los mismos Estados Unidos, caballero, tuvo una guerra después de lograr su independencia, tuvo una guerra civil que costó millones de vidas. Todos los países de la América Latina cayeron también en despotismo, en tiranías, en robos. En Cuba teníamos, el presidente más honrado que tuvo Cuba fue don Tomás Estrada Palma, el primero.
Pero ¿qué pasó? Que se rodeó de gente que lo entusiasmaron para que aspirara a una segunda, que tenía derecho, pero él se decía que no iba. La Constitución de 1901 permitía la reelección, pero se calculaba que no iba a haber reelección. Porque José Miguel Gómez se opuso. José Miguel Gómez se opuso y Sayas, que siguió a José Miguel Gómez, aspiró, creo que fueron 4 o 5 veces a la presidencia, hasta en el año 28. Para cambiar de partido. Sí. Mire, yo otra vez como un ignorante te voy a dar respuesta a tu pregunta. Mi respuesta a tu pregunta. Asumir que Martí pensaba en una revolución eterna sería asumir lo que hizo Fidel Castro, lo que ha hecho Fidel Castro. O sea, no puede haber sido lo mismo. O sea, la palabra en sí lo dice, ¿verdad? No puede estar en revolución siempre, pero Fidel estaba en revolución siempre. Martí no podía, me parece a mí, ¿no? Sería como una herejía decir que él y Fidel pensaban igual. Porque Fidel no le alcanzaba a Martí ni para un clavo del zapato. Un bandido. Ahora será verdad o mentira, pero yo he leído y creo que es cierto de que las armas y la cantidad de soldados que tenía España aquí, ¿qué opinan? Nunca iba aquí. Sí, por Porque ejemplo, España tenía 300.000. El ejército más grande que tuvo España en cualquier país de América, en las Américas, fue en Cuba. Bolívar nunca se enfrentó a más de 9.000 soldados. Jamás en la vida. Más de 9.000. Y solamente en mi zona, en La Trocha, donde yo vivía en Ciudad Ávila, había 30.000 soldados. Y Bolívar nunca se enfrentó a más de 9.000. En la batalla de Ayacucho eran 9.000 soldados. Realmente, por eso que en West Point se estudia. La técnica de Maceo se estudia en West Point. Maceo, porque es brillante, porque lucharon, empezando que la mayoría de la gente de los cubanos no sabemos, había más voluntarios. ¿Sabes lo que son voluntarios? Había más voluntarios en Cuba que soldados mambises. Había más voluntarios cubanos que voluntarios españoles, desafortunadamente también. Voluntarios cubanos peleando a favor de España eran más que los mambises. Los voluntarios que peleaban en la guerra contra los cubanos, o sea, cubanos fanáticos de España peleando, los cubanos le decían guerrilleros. ¿Guerrilleros o voluntarios? Guerrilleros era la palabra. Pero que voluntario era el título. Mi tía, que vivió esa etapa, ella le llamaba rayadillos. Rayadillos. Porque la ropa era de rayitas. Mi tía nunca se refirió ni a voluntario ni a guerrillero, le decía rayadillos. En cuanto a la pregunta de ganar la guerra contra un ejército tan potente como España, los cubanos llegaron a controlar el campo. Exacto, pero los no la ciudad. españoles controlaban las ciudades. Hubiera llegado un momento, creo yo, que esto es una elucubración mía, hubiera llegado un momento donde todas las ciudades hubieran estado rodeadas de mambises que eventualmente atacarían y ganarían la guerra. Y por eso que Valeriano Bey hizo lo que es la reconcentración. Exactamente. Para destruir el campo. Para que Valeriano hace la reconcentración para sacar al campesino del campo, porque el campesinado ayudaba a los mambises, les daba información, les daba alimentos. Lo mismo que hizo Fidel después con el Escambray. Exactamente. Entonces, hubiera llegado un momento, creo yo, que los cubanos hubieran gobernado en la isla menos las ciudades y eventualmente ciudades iban a caer, porque muchas ciudades caían. Lo que pasa es que los cubanos no podían sostener a la ciudad. ¿Qué pasó con Bayamo? Bayamo la conquistaron a los 2 meses de declararse la guerra de 68. Entraron los cubanos en Bayamo y conquistaron, ganaron ahí y estuvieron ahí 2 meses, pero cuando el ejército español se movió para allá, decidieron quemar la ciudad. Y ese es otro ejemplo del sacrificio que llegaron. Muchos de esos hombres tenían capitales inmensos. Cuando se le dijo a uno de ellos, y todos sus negocios y todas las propiedades, y usted que todo eso usted lo quemó, y dice: si yo no tengo patria, no tengo nada.
Salvador La Dinero quemó. Vélez. Salvador Perucho Dinero Vélez. Figueredo. Perucho Figueredo era un hombre rico, compositor, pianista. Quemó su casa con su piano allá adentro. Lo único que sacaron fueron los títulos de propiedad, de documentación fue lo que sacaron. Y el dinero en efectivo que tuviera. Pero lo demás, muebles, de todo, quemaron las casas, quemaron todo. Entonces, gente capaz de ese sacrificio es lo que Martí estaba pensando, creo yo, cuando escribe el Manifiesto de Montecristi. Hay un hecho histórico definitivo en la situación de Cuba. Cuando se produce el atentado por un extremista y se asesina a Carlos Abel Castillo, que era el culpable de hasta el último centavo para invertirlo en Cuba. Ganó el Castillo, vino un extremista y lo mata en un balneario. La muerte de Carlos del Castillo trae como consecuencia un cambio total en el gobierno español. Y el nuevo primer ministro del gobierno español promueve y aplica un gobierno en Cuba integrado en parte por cubanos y por españoles. O sea, la situación política ha variado dentro de Cuba. La guerra de España, con la ayuda del ejército cubano en Cuba, se logró el desastre y la rendición de las fuerzas españolas. Y hubo un gobierno, de cierta manera, estadounidense en la República de Cuba. Y otros territorios pertenecientes a España, todos pasaron a pertenecer a los Estados Unidos. Pero el Congreso de los Estados Unidos había declarado el Joint Resolution Act, donde la rivalidad de los productores de azúcar, de remolacha, no querían que Cuba fuera parte de los Estados Unidos, porque era un país competidor en el campo azucarero, pero de azúcar de caña. Y la visión de José Martí, con el abogado del Partido Revolucionario que fundó José Martí, fue el que logró Martí convencerlo que era anexionista. Y Martí le demostró a ese abogado, estoy tratando de recordarme el nombre y apellido de ese abogado, Horacio Rubens, y convenció a Horacio Rubens que los intereses estadounidenses eran mejores con Cuba independiente y soberana, porque en el Senado el voto decisivo. La enmienda Platt, eso más o menos lo que usted está hablando, ¿no? Pedro, y el que pierda mañana el mundial le va a dar 38 millones de dólares. A que pierda 28 millones de euros. Que pierda el mundial mañana. Elena quería decir algo. El que gane 42. Sí. Más o menos. Y a los otros equipos le van a dar 9 millones de dólares. Miren, yo admito que no sé la historia de Cuba como la saben ustedes. Sé muy poco en realidad de la historia de Cuba. Sin embargo, yo leí un libro que lo escribió una historiadora cubana que se llama Ada Ferrer. Ella se llama Ada Ferrer. Lo escribió en inglés. Y se llama Cuba and American History. Que ella habla de todos los tejes y manejes de los Estados Unidos en relación con Cuba. No sé si algún día alguno de ustedes que sabe mucho más historia que yo pudiera dirigirse a ese libro. Es un libro bien grueso, bellamente escrito. Ella, además de ser historiadora, es una gran literata. Bueno.
allí. Déjame decirle una cosa, en mi experiencia en estos últimos años, preparando programas sobre la historia de Cuba, yo me he encontrado con una cantidad de contrariedades increíbles, de fechas, de nombres, de eventos. Por ejemplo, recientemente leí un artículo que escribió José Ramón Villalón. José Ramón Villalón fue coronel del Ejército Libertador en el año 95, ingeniero graduado en una universidad en el norte de los Estados Unidos, un hombre, él diseñó junto con unos vendedores de armas un cañón que llevaron para Cuba y se utilizó en la guerra de Cuba. Después fue alcalde de La Habana, ministro de Obras Públicas de La Habana. Yo me leí un artículo hace poco que es una carta de él, auténtica de él, dándole las gracias a, no me acuerdo los nombres, con la edad los nombres se me olvidan todos, dándole las gracias a una persona por haber sido la que eliminó, que incluyó en la enmienda Platt que los Estados Unidos, en el Joint Resolution, que los Estados Unidos nunca conservarían a Cuba como propiedad. Él le da ¿cómo se llama? No, dice que él fue, que ese senador, que ese individuo fue el que logró eso. Por otro lado, yo leo que hubo un senador de los Estados Unidos que insistió continuamente en que tenían que poner que los Estados Unidos no se iban a quedar con Cuba. O sea, tenemos dos nombres de personas responsables por ese párrafo. Entonces, yo me encuentro con tantas contrariedades que tengo que leer varios artículos y dilucidar dónde está la verdad. Y si no la encuentro, pues no toco el tema. Espérate un momentito, sí. ¿Tú quieres hablar? No, quiero seguir en la línea que estabas, hermano. ¿Tú querías hacer unos anuncios? Sí, después. Ese senador. Bueno, señores, ya podemos terminar la reunión. Bueno, puede ser que venga, yo no sé. Seguimos hablando entre nosotros. Y vamos a dar por terminada la reunión hoy. Y siguen hablando lo que quieran, ¿ok? Pero ya es hora de irse.